Vamos a leerla como está escrita. Díceme, Éxodo capítulo, hermanos amados, 30, verso 17. Díceme, habló más Jehová a Moisés, diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y sus descendencia por sus generaciones. Amén. Bueno, hermanos, vamos a exponer el tema la fuente de bronce. Amén. Vamos a estudiar este mobiliario del tabernáculo, hermanos amados, como dice, a profundidad, y voy a necesitar la ayuda de ustedes para que me ayuden a leer la palabra de Dios juntos. Y voy a repartirles, hermanos amados, un texto bíblico a cada hermana. Prepare su Biblia y su mente también, hermanos amados, para que puedan ayudarme a desarrollar este tema. Antes de comenzar, hermanos amados, quiero primeramente, hermanos amados, darle un texto bíblico a mi hermana Narcisa. Salmo 36, 9. Pero no lo va a leer todavía, pero yo le digo, hermanas. Hermana Lorena, Jeremías 2, 13. Hermana Vanessa, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. Hermana Leonor, hermanos amados, el Salmo 26, verso 6. Hermana Antonia, Éxodo 30, verso 18. Bueno, hasta aquí lo tengo cerca. Era otra persona, aquí lo tengo, hermano. Pero me va a buscar la hermana Antonia entonces, Éxodo 38, verso 8, hermana Antonia. ¿No tiene Biblia? Pues entonces, ¿quién más tiene Biblia? Hermana Gladys, y hermana Miriam. Pues hermana Miriam, vaya, está, hermano. Éxodo 38, 8. Ahorita lo vamos a estar leyendo. Bueno, vamos a leer, hermanos amados. Vamos a hablar. Recuerdan que hace varios días o varias veces estudiamos lo que es el tabernáculo, hermanos amados, que fue la revelación que Moisés, hermanos amados, recibió cuando subió al monte a orar a Dios. Hermanos, que dice la Biblia, hermanos amados, de que se estuvo 40 días y 40 noches en el monte orando, pero no regresaba porque estaba hablando con Dios. Amén. Hermanos, en donde recibió, hermanos amados, todo lo que son, hermanos, las leyes divinas que Dios quería darle a su pueblo, hermanos amados, para que las pusieran en prácticas como pueblo que Él había escogido. Entonces, hermanos amados, quiero decirles de que en el tabernáculo, hermanos, había este mobiliario que era la fuente de bronce. Y la fuente de bronce, hermanos amados, fue, hermanos amados, un mandato que Dios le dio a Moisés, que tenía que hacerlo con un propósito. Y el propósito, hermanos amados, lo vamos a ver aquí, hermanos. Dice que como cada mueble del tabernáculo, la fuente también es una figura de Cristo Jesús. Hermanos, quiero decirles de que la Biblia, a veces yo no entiendo a la gente del mundo, hermano, hablando de las religiones que existen en el mundo entero. ¿Cuál es, hermanos amados? O sea, hermanos, lo que enseñan
con la palabra de Dios. Si vemos claramente, hermanos amados, que la palabra de Dios, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla solamente de Jesucristo como Señor y Salvador, o como el Redentor de la humanidad. ¿Sí o no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, habla la Biblia que solo Jesús es el único que puede redimir a la humanidad de pecado, que puede redimir a la humanidad de cualquier pecado que cometa. Y la gente en el mundo, hermanos amados, está buscando un montón de redentores y de redentoras, amén. Y es una lástima, hermanos, cuando la gente, hermanos, no quiere verdaderamente conocer la verdad que es la Biblia a profundidad. Y por eso es necesario, hermanos, estudiarla, ver, hermanos amados, qué significa, hermanos amados, cada parte de la Biblia, para que podamos entender a profundidad cuál ha sido el propósito de Dios para con nosotros los seres humanos. Fíjense que, como dice aquí, que como cada mueble del tabernáculo, quiere decir que el tabernáculo tenía varios muebles, amén. La fuente también es una figura de ¿quién? De Cristo Jesús. Y ya vamos a ver, hermanos amados. Miren qué tremendo. Juan 7:37 en la Biblia dice, mire, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Óigame esto, qué bonito este hermano. Esta es la base fundamental para que veamos que la fuente que Dios le dijo a Moisés que hiciera en el tabernáculo, esa fuente es figura de ¿quién? De Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Mire que le dijo, ¿cómo dijo Jesús? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, como dijo, venga a mí y beba. ¿Verdad? Si alguno tiene sed, como dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos amados, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Porque Jesús estaba consciente, hermanos amados, que cada mobiliario del tabernáculo, hermanos amados, era una figura de Él. Amén. Entonces, hermanos amados, vemos claramente, hermanos, de que el significado de la fuente de bronce en el tabernáculo de Moisés, que es la casa que Dios le ordenó a Moisés que hiciera con el propósito de que Él quería morar junto con su pueblo. Hermanos, también en esa casa existía este mobiliario llamado la fuente de bronce. Amén. Hermanos amados, en Él está, hermanos amados, el manantial de vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Verdad que la Biblia no dice que hay vida en otro ser humano, sino que solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios? Hermanos amados, qué tremendo es esto. Cuando estudiamos esto, estos estudios son buenos para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos damos cuenta a profundidad, verdaderamente, hermanos amados, que se necesita conocer, hermanos amados, a Jesús, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, hermanos amados, en Él está el manantial de ¿qué? De vida. Gloria a Dios. ¿Qué es un manantial o qué es una fuente? Sabemos que, hermanos amados, es vida. Una fuente es algo donde corre agua. Amén. Sí, amén. Hermanos amados, entonces por eso es, hermanos, de que vemos claramente que en el Salmo 36, verso 9, ahí dice que Jesús es el manantial de vida. Hermana Narcisa, léamelo, Salmo 36, 9. Vamos a poner atención. Porque contigo está el manantial de la vida, en la luz, queremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los que corazón. Gloria a Dios. Vamos a leer. Solamente
el verso, Sí, está allí. solamente no va a leer el Salmo 36, verso 9, solamente el verso 9, léalo de nuevo. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. En la luz veremos la luz. Oiga. ¿Cómo dice el Salmo? Que en ti está, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Oiga, en él veremos la luz. Gloria a Dios. ¿Hablando de quién? Extiendo tu misericordia a los que te conocen. Oiga, Y tu justicia a los que rectos de corazón. Gloria a Dios. No venga pie de soberbios contra mí, y mano de impío no me mueva. Allí caeremos los hacedores de iniquidad. va, solamente el verso 9, hermanas. Ya estuvo bien. Va, amén. Pásese la otra hermana allí. Va, entonces, ¿qué dice la Biblia, hermanos amados? En el Salmo que leyó la hermana Narci, hermanos amados, el Salmo, hermanos amados, claramente enseña una gran verdad, en donde dice, porque contigo está el manantial de la vida. Amén. ¿Hablando de qué? De la misericordia de Dios. El plan, hermano, donde dice, contigo está el manantial de la vida, hablando del Mesías. En tu luz veremos la luz. Amén. En tu luz, que dice, veremos la luz. Entonces, hermanos amados, por eso es que la fuente, hermanos amados, Cristo dijo, hermanos amados, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque en él está ¿qué? El manantial de la vida. Sí, amén. Hermanos, vemos claramente, hermanos, que el manantial de la vida, hermanos, solamente está en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro manantial, hermanos. No hay otra fuente. Amén. Yo predicaba el domingo que hay un montón de fuentes, parece que de vida. Pero también así hay, como hay un montón de vida, hay un montón de fuentes en el mundo. Hermanos amados, por ejemplo, está la fuente de los falsos testigos de Jehová. Amén. Está la fuente de la falsa secta de la luz del mundo. Está la falsa fuente, hermanos amados, de la secta de los que sienten en gracia, en desgracia, digo yo. Hermano, y vemos un montón de fuentes, hermano, y nos damos cuenta que aún hasta la iglesia católica, hermanos amados, que dice ser la iglesia fundada por Cristo, es una fuente, hermanos, de perdición para la humanidad también. Porque no predican a un Cristo vivo, sino que predican a un Cristo muerto. ¿Está conmigo? Y porque no enseñan que solo existe una fuente, sino que existe un montón de fuentes. ¿Qué le enseñan al ser humano la iglesia católica? Que si usted es devoto de un santo, usted puede ser salvo en aquel día, si aunque no tenga a Cristo en su corazón. ¿Creen que es verdad eso, hermanos? Eso es una falsa fuente. Amén. Por eso es que el salmista dice que en él está como el manantial de la vida. Y qué bonito es también donde dice, hermanos, que en él dice que en tu luz veremos tu luz. Hermanos, solamente que en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él es la fuente de agua viva. Hermanos amados, fíjese el Salmo 36, verso 9, dice que en Él está el manantial de vida. Y Jeremías capítulo 2, verso 13, dice que Él es la fuente de agua viva. Léalo, hermana Lorena. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, para que se dé cuenta, hermanos amados, que el significado de la fuente en el tabernáculo, hermanos amados, es grandísimo, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Figura de quién es la fuente? Figura de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Fíjese, el salmista dice que Él es la fuente de agua viva. Y Jeremías dice, hermanos amados, que
Él es la fuente, dice que Él es la fuente. ¿Cómo que dice? Él es el manantial de agua viva, dice el salmista. Y Jeremías dice que Él es la fuente de agua viva. Amén. Hermanos, nos damos cuenta que el significado de la fuente en el tabernáculo, hermanos amados, nos lleva a quién? Solamente a Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos amados, vamos de vuelta. Dice aquí, miren, Cristo también es la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, por eso es que él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si Cristo hubiese ocupado otro mediador aparte de él, él hubiese dicho, si alguno tiene sed, busquen al apóstol Pedro. ¿Sí o no? Si él hubiese querido, ¿verdad? Si hubiera dicho también, si alguno tiene sed, busque a la Virgen María, busque a mi mamá. Pero no lo dijo. Él no lo dijo, hermano. O busquen a San Juan, o busquen a Santiago, ¿no? Él dijo claramente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Porque Él es el manantial de vida, porque Él es la fuente de agua viva y porque Cristo también es la palabra. Hermanos amados, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. Léalo, la hermana que tiene el texto. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Vaya. En el principio dice era el verbo. ¿Y el verbo era quién? El verbo era Dios y el verbo, o sea, estaba con Dios, ¿verdad? ¿Cómo que dice? El verbo era con Dios, vaya. En otras versiones dice que en el principio era la palabra. Amén. Cuando habla en el principio, está hablando, hermanos amados, en el principio de la creación, desde Génesis. Por eso es que le digo yo que la Biblia, hermanos, habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque en el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra, como dice, y el verbo era Dios. Era Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Vale. Amén. Entonces, hermanos amados, vemos también, hermanos, que Cristo también es la palabra de Dios, representada por el agua de la fuente. Amén. Hermanos amados, el segundo paso del sacerdote después de cruzar la puerta del atrio, el siguiente paso que daban los sacerdotes era dirigirse a la fuente. Hermanos amados, ¿cómo declara el salmista, hermanos amados? Hermanos amados, si usted ve la única fuente en donde el ser humano puede ser lavado de sus pecados, me gusta un texto que dice en Jeremías capítulo 2, me parece, en el verso, no me acuerdo si en el verso 20, en donde, hermanos, el profeta le dice a Israel que ni aunque se lave con lejía y jabón, la mancha del pecado va a permanecer sobre ellos. ¿Por qué, hermanos amados? Porque buscar otras fuentes para quererse limpiado del pecado, que no sea Cristo, hermanos amados, es falso. Amén. Por eso es, hermanos amados, ¿por qué le dice eso? Porque Israel estaba perdido en la idolatría, estaba perdidos en la maldad. Amén. Y por eso es que Jesús les dice claramente el día que aunque se laven con lejía y jabón, la mancha del pecado va a estar ahí siempre. Amén. Pero, hermanos amados, pero el salmista sabía claramente, hermanos, que ir a la fuente, que es Dios, eso mismo, hermanos amados, sí tiene validez para el ser humano, para ser limpio o para ser puro delante de Dios. Amén. Y por eso, hermanos amados, el Salmo 26, como dice, hermana, que tiene el Salmo 26, verso 6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Qué bueno, qué lindo es esto, hermanos. Como dice, lavaré en inocencia mis manos. Amén. Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Se acuerda del Salmo 24 que dice, ¿quién entrará al lugar santo? ¿Quién estará en tu lugar santo? Dice, ¿verdad? El limpio de manos y puro de corazón. Hermanos amados,
¿Por qué es necesario, hermanos amados, ver claramente, hermanos, que la fuente en el tabernáculo, hermanos amados, es una figura de Cristo? Porque acuérdense que el mandato que le dio el Señor fue, hermanos amados, que le dijo claramente, hermanos amados, se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Amén. Era un requisito especial, hermanos amados, lavarse las manos los sacerdotes, hermanos, para poder entrar a la fuente de agua viva. Por eso, hermanos amados, vemos claramente, hermanos, de que en el Antiguo Testamento había restricciones para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Sí o no? El pecador solo podía entrar nada más al atrio. No podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. ¿Por qué? Solo al atrio. Porque en el atrio, hermanos amados, el primer paso que el pecador tenía que dar para poder entrar, hermanos amados, a la casa o al santuario de Dios o al tabernáculo era pasar por la puerta. Y aún la puerta representa ¿a quién, hermanos amados? A Cristo Jesús. Porque Él dijo claramente: yo soy la puerta del redil de las ovejas. En San Juan capítulo 10, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, pero después estaba la fuente de bronce, hermano, que era el segundo paso, hermano. Y esta fuente, hermano, dice la Biblia que era un requisito que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies para poder entrar al lugar santo, hermanos amados, a ministrar. Entonces, por eso es que el salmista dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Amén. ¿Cómo? Con las manos limpias. Por eso es que también los grandes hombres de Dios decían, hermanos amados, que cuando vengamos ante Dios hay que levantar manos santas, sin ira, y como dice, y sin contienda. Porque algo que puede detener la presencia de Dios en la iglesia es la ira y la contienda. Amén, iglesia, ¿está conmigo? Ahora nos damos cuenta que importante es estudiar la fuente de bronce, para que veamos claramente a la luz de la Biblia, hermanos amados, de que nosotros, para entrar a la presencia de Dios, ¿cómo tenemos que venir? Limpios. Bueno, Dios bendiga a los hermanos que cuando se han peleado en la casa con su esposo, o las hermanas, ¿verdad? O los varones cuando se han peleado con la esposa en la casa, dicen: bueno, yo no voy a tomar privilegio porque no puedo subir arriba a ministrar. Y tienen toda la razón, hermanos. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Ser sincero. Eso se llama sinceridad, hermanos amados. Porque cuando alguien anda atado de aquí y de aquí, no puede ministrar la presencia de Dios. ¿Verdad que no? ¿Por qué, hermanos amados? Porque, hermanos amados, porque se siente contaminado. No porque se vaya a condenar, porque si reflexionamos y meditamos, podemos ir a la fuente que limpia, a la fuente que lava. Amén. A la fuente que purifica, y esa fuente solamente es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Por eso es que dijo claramente, hermanos amados: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Entonces, por eso es que el salmista, hermanos amados, dice esa palabra: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Amén. La fuente estaba colocada entre el altar y la tienda del tabernáculo. Éxodo 30, verso 18. Vamos a leerlo, hermanos amados. Dice, mire, Éxodo 30, verso 18. Dice, mire, y dio a Moisés, perdón, Éxodo 30, verso 18, ¿verdad? Dice así: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y la pondrás, y pondrás en él agua. Amén. Hermanos amados, los sacerdotes la utilizaban para lavarse las manos. Amén. Ellos sabían el verdadero significado. Lo que no sabían era, hermanos amados, a dónde Dios los quería llevar. Ellos sabían claramente que la fuente era, hermanos, un mandamiento que Dios les había ordenado, que tenía que lavarse. Amén. Pero lo que no sabían, lo que la fuente significaba, hermanos amados, en un futuro.
Amén. Hermanos amados, por eso es que dice, la fuente estaba colocada entre el altar y la tienda del tabernáculo. Los sacerdotes la utilizaban para lavar las manos y los pies antes de acercarse al altar de bronce o de ministrar en el santuario para no morir. El verso de Éxodo 30, verso 19-21, vamos a leerlo, dice, mire, hermanos amados, dice, mire, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Entonces, hermanos amados, vemos claramente, hermanos amados, que nos habla esto, que todo ser humano, óigame esto, que trata de buscar otra fuente para lavar su pecado, hermanos amados, no podrá ser limpio, siempre será impuro ante los ojos de Dios, porque la única fuente que puede verdaderamente lavar y limpiar el pecado se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermanos amados, seguimos. Dios proveyó un lugar de limpieza para el tabernáculo, y es necesario limpiarnos antes de adorar al Señor. Qué bonito esto, ¿verdad? Amén. Qué importante es, hermanos. A veces nosotros, la iglesia del Señor, queremos provocar la gloria de Dios en un pueblo. Amén. En la iglesia, ¿sí o no? Pero a veces la gloria de Dios va a descender, depende de lo que usted y yo andemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Porque ¿quién entrará a tu lugar santo? ¿Quién estará allí? El limpio de manos y puro de qué? De corazón. El que no ha elevado, dice la Biblia, ¿cómo? Su mano a cosas vanas. Amén. Hermanos, nosotros debemos de tener cuidado cada día, usted y yo. Cuando estudiamos esto nos damos cuenta a profundidad y el Espíritu Santo nos hace sentir verdaderamente, hermanos amados, hermanos, de que somos indignos verdaderamente de servir a Cristo. Amén. Y nos hace sentirnos a la vez, hermanos amados, de que cuán necesario es, hermanos amados, ser sincero, no con los hombres, sino con Dios. Amén. Porque con Dios es que se tiene que ser lo más sincero que se pueda. Y después con los seres humanos también. Porque si yo soy sincero con ustedes, puedo ser sincero con Dios. Pero si yo no soy sincero con ustedes, tampoco puedo ser con Dios. Amén, iglesia. Igual ustedes también, hermano. Si ustedes no son sinceros con los demás, no pueden ser sinceros con Dios. Pero si ustedes son sinceros con Dios, pueden ser sinceros con las demás personas. Aunque a veces la sinceridad acarrea problemas, ¿sí o no? La gente que es sincera acarrea problemas, ¿por qué? Por ser sincera, pero si es mentirosa, allí se mantiene bien, sin problemas, sin nada. Porque hay gente, en este mundo le voy a decir algo, los seres humanos amamos más la mentira que la verdad. Amamos más la hipocresía que la sinceridad. ¿Sí o no que así vivimos los seres humanos? Hay gente que le gusta, hermanos, más, hermanos amados, ser, como dice, ama más que la gente sea hipócrita con ellos o con ellas, por no tener problemas. Porque cuando se es sincero, se tiene problemas. Pero los que entendemos la Biblia nos damos cuenta que aunque la sinceridad nos traiga problemas, hermanos amados, pero vale la pena ser sincero delante de Dios Todopoderoso y delante del pueblo que también Él ha lavado por su bendita y santa sangre, que somos en la iglesia, Madre de Dios. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Me están entendiendo hoy esta tarde? Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, Dios proveyó un lugar de limpieza para el tabernáculo. Y es necesario limpiarnos antes de adorar al Señor. Amén. Para no acarrear juicio sobre nuestra vida. Amén. Hermanos amados. Entonces, hermanos amados, vemos claramente cuán importante es conocer los pasos para poder ser limpios en la única fuente que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Materiales utilizados en la fuente. El primer material que Dios le ordenó a Moisés que utilizara para hacer la fuente de bronce, hermano, la fuente fue el bronce. Amén.
Y eso ahorita vamos a leer, hermanos amados, Éxodos 38:8. ¿Ya lo tiene? Hermana Miriam, va, léalo, hermana Miriam. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vaya, ¿de qué estaba hecha la fuente, hermanos amados? De bronce. Amén. Tanto la fuente como su base eran, ¿de qué dice allí el libro de Éxodo? De bronce. Dice, de bronce de los espejos de los hijos de Israel. O sea que antes no existían estos espejos que nosotros tenemos, sino que los espejos eran de puro bronce. La gente los pulía bien y cuando querían irse a chequear, que los judíos no dicen si se chequeaban ni nada, porque eso se gustaba andar todos barbudos, todos peludos, hermanos amados. Y la verdad, pero hermanos, la fuente era hecha de qué? ¿Fue hecha de qué? De este material, bronce. Estos espejos, dice, aunque no eran, óigame esto, aunque no eran de vidrio, amén, como los espejos de estos tiempos modernos, hermanos, con mercurio, como los espejos modernos. O sea, los espejos modernos de estos tiempos son hechos de qué? De vidrio y mercurio. Como los espejos modernos, dicen, eran de bronce, lo suficientemente pulido para reflejar objetos. La razón del bronce en la fuente, hermano, es que en ella hay juicio para el pecado. Amén. A través de la base de bronce o juicio, los sacerdotes podían verse a sí mismos y juzgar su condición. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora nos damos cuenta, hermanos amados. Por eso es que Jesús dijo esta palabra: tú, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Amén, aleluya. ¿Y sabe por qué lo dijo Jesús? Porque hay gente, hermanos amados, que no se ven en el espejo de la palabra primero para poder juzgar a otras personas. Amén, es cierto. Y eso está en todas las iglesias evangélicas, hermano. Sí, amén. Hoy el cristiano solo va de un solo a tirarse, que ande como ande a juzgar, hermanos. Cierto, aleluya. Pero no se juzga a sí mismo. Yo, para poder juzgar a mi hermana, a mis hermanos, a ustedes, a todos ustedes, hermanos, tengo que verme a mí mismo primeramente cómo ando yo. Aleluya, cierto. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Va? Qué importante es conocer la fuente de bronce, ¿verdad? Porque si yo juzgo a alguien, hermanos amados, y no me he visto a mí mismo, dice la Biblia, hermanos amados, que yo estoy juzgando a alguien que tiene una paja en el ojo y no me veo la gran vida cruzada que tengo yo en mis dos ojos. Aleluya, cierto. ¿Va que sí, hermano? Amén, es cierto. Qué importante es ir a la fuente para vernos primero cómo andamos delante de Dios, Amén. para después poder juzgar a las demás personas, ¿verdad, hermanos y hermanas? Aleluya. Amén, iglesia. Sí, amén. Hermanos, qué tremendo es esto, hermano. Sí, amén, es cierto. Por eso es que a veces no podemos, hermanos, nosotros juzgar a alguien sin verlo nosotros en el espejo de la palabra. ¿Cómo andamos nosotros delante de Dios? Gloria a Dios. Por eso es de que Pablo dice: tú, dice que juzgas, te condenas a ti mismo. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Sí, amén, Tú que aleluya. dices que no se ha de robar, robas. Gloria a Dios, aleluya. En las iglesias, la gente casi no habla de robar. ¿Sabe por qué? Porque en las iglesias está la mayoría de gente que roba. Y esto no les gusta mucho, hermano. Y son atacados en las redes sociales, hermano, todo eso. Pero la gente no le robamos al hombre, sino que le robamos ¿a quién? A Dios. Ustedes me han robado, le dijo el Señor a Israel. ¿En qué me han robado? Le decían ellos. Miren, para que vean que Dios, cuando juzga, su juicio es justo. Amén. Amén. Y ahí es donde no mucho les gusta la palabra de Dios, ¿sí o no? Cierto. Hermano, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amén, iglesia del Señor. ¿Se les fue gozo ya, iglesia? ¿Va que no, hermanos? Es que aquí no les gusta. Mire, hay gente, les voy a decir algo, que juzga con la Biblia a la parte donde él o a ella le conviene. Pero a donde no le conviene ni bruto de tocar ahí, no, ahí no, allí no es para mí, allí solo es para ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Hermano, pero en la fuente lo vemos todos. Sí, amén.
y vemos en la condición que nos encontramos y nos damos cuenta, hermanos amados, que nosotros estamos en la fuente viva, no porque lo merezcamos, sino porque Él ha tenido misericordia de usted y de mí. Amén. ¿Está conmigo, iglesia del Señor? Por eso es que la fuente, hermanos, los sacerdotes podían verse a sí mismos y buscar su condición. Amén. Mire, por ejemplo, uno para venir a ministrar, todos los pastores, líderes y la iglesia en general, cuando hablo de ministrar, no es solamente, hermanos amados, predicar la palabra, sino que la palabra ministrar está hablando, hermanos amados, de dirigir un culto, de cantar alabanza, de cantar coro, de ministrar adoración, de predicar la palabra. Hermanos amados, nosotros tenemos que examinarlos a nosotros mismos primeramente, amén, y poder decirle al Señor que sea como malo aquí en este corazón y aquí en esta mente, que nos ayude Él, porque podemos ir también a Él. Por eso es que Juan dice que, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, que Él es la fuente que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén, iglesia. ¿Cuántos creen que Jesús se merece la gloria y la honra de usted y de mí? Amén, al Señor. ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos amados, que solamente en Él podemos limpiarnos, hermano. En nadie más. Fíjese, cuando leemos estos mobiliarios del tabernáculo, aquí, hermanos amados, les puedo decir que todas las religiones quedan, como me dice, hermano, aplastadas por la palabra de Dios. Quedan aplastados los budistas, quedan aplastados los musulmanes, quedan aplastados los católicos, hermanos amados, quedan aplastados, hermanos amados, los testigos de Jehová. Quedan aplastados, hermanos amados, la mayoría de religiones. Por eso es, hermanos amados, de que el evangelio no se puede ver como religión. ¿Por qué no se puede ver como religión el evangelio? Porque acuérdense que si se ve el evangelio como religión, hermanos amados, no podremos hablar con libertad de esta fuente que es la fuente que salta para vida eterna. Amén. Entonces, hermanos amados, vemos claramente, hermanos amados, que miraban su condición en la fuente. El sacerdote iba a la fuente, primero para lavarse, se miraba en la fuente y decía claramente: soy un pecador impedernido. Amén. Y después que se miraba, se lavaba y seguía, iba a ministrar. Nosotros, hermanos amados, no podemos venir a este lugar como las grandes mujeres de Dios. Mire, hoy la gente en los evangélicos en estos tiempos, ¿qué es lo que les gusta? ¿Qué los enaltezca? La sierva de Dios, la sierva de Jehová. Voy a mover esto no por las hermanas que profetizan, el vaso de Jehová, o la profeta de Jehová en las iglesias, o los pastores, ¿verdad? Ay, cómo lo usa el Señor. Amén. Hermanos amados, uno debe de preferir que mejor sea Dios quien lo engrandezca y no que sea el hombre. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque, mire, y hay gente, hermanos, mire, en las iglesias hay gente que como nadie los engrandece, ellos se están engrandeciendo. Amén. ¿Sí o no? Hermanos, qué terrible es esto. ¿Sabe cómo se le llama esto? A esto se le llama humildad. Amén. Por eso es que la Biblia dice que Dios mira lejos a quién? Al altivo. ¿Sí o no? En las iglesias está llena de gente altiva, hermano. Y aún gente que no predica en las iglesias es altiva delante de Dios. ¿No se ha fijado eso? Amén. Hay gente, hermano, que aún no predican, pero son altivos, hermano. Juzgan a los demás y no se ven a sí mismos. ¿Cómo andan delante de Dios? Fíjense que hay gente que se atreve a predicar aquí, no se congregan y ellos vienen a los 15 días y a las semanas, algunos al mes. Y están tirándole, y están diciéndole al pueblo aquí: si ustedes ni se congregan, hermano, él no viene a la iglesia. Amén. Y se atreven a decir que no viven que los que vienen más a la iglesia no viven la palabra. Y si supieran de que congregarse es vivir la palabra de Dios.
Alguien que no se congrega no vive la Biblia. Amén, aleluya. Amén. Cierto. Entonces, hermanos amados, por eso es necesario verlos primeramente hacia nosotros. Amén. Hermanos, ¿por qué? Dice que si tenían suciedad que lavarse o no. El primer paso para nuestro lavamiento es descubrir que tenemos necesidad de ser lavados. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos necesidad de ser lavados? Amén, aleluya. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser lavados nosotros cuando vamos a la fuente? Si Jesús dijo esas palabras, hermanos amados, donde Jesús dice esas palabras, hermanos, si alguno tiene sed, como dijo, venga a mí y beba. Amén. Agua. La Biblia dice claramente, hermanos, que el agua también es tipo de la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 9 dice que con que limpiará el joven su camino. Amén. Hermanos amados, con guardar tu palabra. En la Biblia el agua es una figura del Espíritu Santo. Amén. Y aquí voy de vuelta con mis hermanas que tienen la Biblia. Hermanos amados, gloria a Jesús. Vamos a ver estos textos bíblicos, hermanos. El agua es una figura del Espíritu Santo. Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 38. Hermana Narcisa, ¿lo oirá siempre o siente que se traba mucho para leer? Va, pues entonces, hermana Lorena. Va, entonces lo vamos a dejar libre para que por los lentes. Sí, porque de verdad yo también sin los lentes ya. Amén. Va. Entonces, hermana Lorena, capítulo 7 del Evangelio de San Juan, verso 38 y 39. Y la hermana Vanessa. Hermanos, me voy a buscar allí Efesios 5, 26. Solamente van a leer el texto, nada más, no van a leer más del texto. Y Efesios 5, 26. Hermanos amados. Y hermana Miriam, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Y hermana Leonor, Efesios 1, 17 al 18. Bueno, no traten de grabar todos los textos. Grabar su texto que le estoy diciendo, se grábese porque si no se va a turbar. Amén. Entonces, el agua es tipo de la palabra de Dios. Y nos vamos a quedar aquí, hermanos amados, después de que leamos todos los textos, porque la enseñanza es larga y vamos a seguir después. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 109, verso 9. En la Biblia el agua es una figura del Espíritu Santo. Juan 1, 38, 39. Léalo, hermano. 7, sí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vaya, fíjense, ¿de qué habla, hermanos amados, en ese texto el agua? ¿De qué habla, hermanos amados? ¿De qué habla, hermanos? De la palabra. Amén. Y Jesús es la palabra. Amén, iglesia. Entonces, por eso es que Jesús dijo esas palabras, hermanos amados. Él dijo claramente, hermanos, los textos que la hermana ha leído, hermanos, donde dice Jesús, hermanos amados, donde dijo Cristo, hermanos amados, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿A qué Escritura se refería? Al Antiguo Testamento. ¿A qué Escritura se refería? A la fuente. Amén. Sabemos claramente, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de su palabra. Amén. Entonces, hermanos amados, por eso es que el texto dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Va, que no dice que hay que creer en María. Hay que repetir esto, hermano. Va, que no hay que creer en los santos de la iglesia católica. Va, que no dice que hay que creer en las religiones del mundo. Hay que creer en quién, en Jesús, que es la fuente. Amén. ¿Está conmigo?
conmigo, iglesia, va al Señor. Por eso dice, miren, esto dijo del Espíritu que había que recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido que aún glorificado. En otras palabras, todavía no había muerto, aún no había resucitado. Amén. Y cuando habla de glorificación, acuérdense que Cristo, cuando resucitó, dice la Biblia que una mujer lo quisieron tocar, y Él dijo claramente que no lo tocaran porque todavía no había ido del Padre a presentarse ante Él. ¿Sí o no? Así es que, hermanos amados, seguimos. Entonces, hermanos amados, en la Biblia el agua es una figura del Espíritu Santo. Miren qué tremendo, hermano. Por medio de la palabra se recibe ¿qué? La presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. Y de la palabra, dice, y de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 26. Léame, hermano. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está. Se da cuenta cuán importante venían los cultos. ¿Verdad? Fíjense, hermano, que es terrible cuando un hermano o una hermana dice: yo no voy a ir a la iglesia porque allá es lo que me tiren, ¿va? Hermano, qué terrible es que un evangélico piense así. ¿Sabe cuándo yo siento que la palabra es verdad que a uno le pueden tirar? Cuando uno anda torcido delante de la presencia de Dios y la misma palabra le saca los trapos al sol. Pero nunca la palabra de Dios le va a sacar los trapos al sol a un cristiano para mal, sino para bien. Porque la única que puede limpiar al ser humano del pecado y de lo que anda haciendo mal delante de Dios es la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es más cortante que toda espada, como dice los filos, hermano. Entonces ya lo vamos a leer. Dice: la fuente se llenaba de agua para lavarse. Amén. Miren, qué lindo es. Cristo dijo estas palabras. Y para que vean que todo es figura de Cristo y figura de la palabra de Dios o del Espíritu Santo de Dios. Cristo, cuando se fue, cuando Él anunció, hermanos amados, que los discípulos pusieron tristes, le dijeron: Señor, que Él se iba a ir. Él les dijo que no se pusieran tristes, que Él les iba a enviar, como le dijo, a un consolador. ¿Sí o no? Y el agua representa, de la fuente representa al Espíritu Santo de Dios, el cual también da vida. Porque el agua da vida, ¿sí o no? Entonces la fuente se llenaba ¿de qué? De agua para lavarse. Porque a través de la palabra de Dios, el Señor no solo nos muestra nuestra condición, amén, y necesidad de limpieza, sino que nos da la respuesta para la suciedad del alma. Amén. Hermanos, si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios, quizás no nos sintiéramos pecadores. ¿Va que no? Porque Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora nos damos cuenta que cuando uno viene a la iglesia, no tiene que venir pensando: voy a ir a que me tiren en el mensaje. ¿Verdad que no, hermano? Es ilógico eso para un evangélico. Porque acuérdense que ¿quién es la que desciende las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón? Es la palabra de Dios. Sí es cierto que a veces, hermanos amados, ya los conocemos algunos aquí. ¿Verdad que sí? Ya los conocemos. Pero ¿por qué venimos a la iglesia? Porque queremos ser limpios más cada día por la palabra. Amén. ¿Cuánto queremos ser limpios por la palabra cada día más, hermano? Amén. Todo el mundo cree que está bien hasta que la palabra de Dios expone su condición. Amén, iglesia. Por eso que la palabra de Dios es la que es más rechazada por el pecador, hermano. Amén. Y aún hasta por la iglesia también es rechazada la palabra de Dios. Porque la iglesia, hermanos amados, quiere verdaderamente, hermanos, que se le predique: hermana, Dios es amor. Hermano, Dios es amor. No se preocupen, hermanos, que el pecado va todos para el cielo. Así quieren que se les predique, ¿sí o no? Así quieren que se les hable. Hermanos, no se preocupen, hermanos,
No perdonen, hermano, no hay problema, usted no perdone. Aleluya. No se preocupen, así van para el cielo, si ya fueron lavados, ya fueron comprados a precio de sangre. Ese es el mensaje que quiere vivir la iglesia falsa. Aleluya, cierto. Pero la iglesia verdadera tiene que predicar de que el que no perdona a su prójimo, hermanos amados, Dios no lo puede perdonar a él tampoco. Aleluya, cierto. La iglesia tenemos que predicar, hermanos amados, que el que no ama a su hermano no puede amar a Dios, que tampoco lo ha visto. ¿Está conmigo, iglesia? Y eso es lo que duele en las iglesias evangélicas, que se predica, hermanos amados, pero como la palabra es la que discierne las intenciones y los pensamientos, amén, y esa penetra hasta el corazón y parten hasta el alma. Entonces no podemos nosotros, hermanos, verdaderamente, cuando venimos a esta fuente, aquí lo vemos como andamos delante de Dios, pastores, líderes y la iglesia en general, y nos damos cuenta que tenemos necesidad más cada día de Dios, amén. ¿Cuántos tenemos necesidad de Dios, hermano? Su palabra es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordemos que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, amén. ¿Está conmigo, iglesia? Si nuestro corazón puede mentirnos, necesitamos que la palabra de Dios revele lo que tenemos dentro. Gloria a Dios, cierto. Amén, iglesia. La exposición de tus palabras, dijo el salmista, oigan esto, alumbra, hace entender a los simples. Amén. En el Salmo 119, en el verso 130, está esa expresión del salmista. La exposición de tus palabras, oigan esto, hermano, alumbra. Amén. Hace entender a los simples. Amén. Otra enseñanza que recibimos del agua y los espejos de esta fuente de bronce es la siguiente. La palabra hebrea traducida como espejo en Éxodo 38:8 aparece 11 veces en la escritura, de las cuales 10 se traducen como visión. Amén. O sea, hermanos amados, se traduce como visión. Hermanos, a través de la palabra de Dios en la fuente recibimos una visión de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Primer libro de Samuel 3:1. Hermana. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquel día. No había visión con frecuencia. Oiga, hermano, cuando no hay palabra de Dios, se pierde la visión. Hermano, pidámosle a Dios cada día misericordia, que nos ayude a entender su palabra. Hermanos, mire, yo le digo al Señor, Dios Todopoderoso, hermano, que Él me ayude cada día. Amén. Porque sin la palabra de Él, hermano, nosotros no podremos tener la visión que Dios quiere que tengamos. Amén. Fíjense lo que dice Samuel, hermanos amados, el profeta. Hermanos amados, lo que leyó aquí la hermana, hermanos, mi hermana Miriam, que dice que, ¿por qué dice que había? Hermana, léalo de vuelta, hermana Miriam. El joven Samuel. Vale, vamos a decir, oiga, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Vaya, ministraba a Jehová en presencia de Elí, dice, bien. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquel día. Vaya, oigan, y la palabra de Jehová que dice escaseaba en esos días, ¿verdad? En aquellos días. Fíjense, hermano, o sea, quiere decir que había sacerdotes, pero no había palabra de Dios revelada. Amén. Hermanos, ¿y qué sigue diciendo, hermano? No había visión con frecuencia. No había visión, como dice, con frecuencia. Así dice, ¿verdad? No había visión con frecuencia. Fíjense, hermano, qué tremendo es. Hermanos amados, yo sé que en una iglesia, hermanos, como dicen a veces los hermanos, estoy de acuerdo con ellos, que a veces no hay necesidad de gritar tanto. Si Dios lo impulsa a hacerlo, hay que hacerlo para predicar la palabra. Pero si Dios lo impulsa, hermano, hay que hacerlo. Pero si no,
hay que predicar la palabra y que haya discernimiento de su palabra a través de la enseñanza que la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos amados, perdemos la visión de la palabra, estamos perdidos. Estamos totalmente, hermanos, como es, perdidos totalmente, amén. Y por eso es, hermanos amados, que es necesario venir a la fuente cada día, amén, y venir a ser lavados por medio del Espíritu, que es la palabra, porque la Biblia dice también que la palabra es Espíritu, amén. Entonces, hermanos amados, por eso es que el agua también habla del Espíritu Santo, hermanos, en la fuente, amén. Las medidas de la fuente, la Biblia no registra ninguna medida para la fuente. Lo que habla de, hermanos amados, lo que habla, hermanos amados, la fuente, lo que habla de lo inmesurable de la palabra de Cristo. El apóstol Pablo se refiere a lo que el Señor nos transmite a través de su palabra. Esto es el conocimiento, la sabiduría, sus juicios y sus caminos de la siguiente forma. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. La expresión de este hombre, ¿ven? ¿Por qué? Porque solamente, hermanos, en la palabra de Dios está la verdadera sabiduría. Amén. En la palabra de Dios está el verdadero ¿qué? Conocimiento. Y en la palabra de Dios es la palabra más justa que puede haber en todo el mundo. Aunque el diablo quiera decir que la palabra de Dios, hermanos amados, no es justa, que es injusta por muchas cosas las cuales condenan, pero nosotros los cristianos sabemos que la más justa de todos los libros sagrados es la Biblia. Ahora creemos que la Biblia, este libro sagrado, es la más justa, la más santa de todos los libros que existen en el mundo entero. Amén. ¿Por qué? Porque en ella hay sabiduría, en ella hay conocimiento, en ella hay temor, en ella hay, hermanos amados, todo eso. Amén. Un mensaje para el creyente: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, y él y su descendencia por sus generaciones. Después de cruzar la puerta, óigame esto, hermano, de la salvación, debemos recibir la limpieza diaria de nuestras manos, que hablan del servicio, y de nuestros pies, de nuestra caminata. Oiga, ¿de qué hablan las manos? Las manos hablan de servicio, amén. Y los pies hablan de qué? De caminar, hermanos amados. Antes de poder dirigirnos a cualquier otro lugar del santuario, este paso es tan importante que los sacerdotes podían morir si no lo hacían. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos en Juan 13, Pedro se rehusó. Váyame esto, hermano. Inicialmente, entonces Jesús le dijo lo importante que era ese lavamiento. Pedro, le dijo Jesús, no me lavarás los pies. O sea, Pedro le dijo a Jesús, ¿verdad? No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquel cristiano que no viene a ser lavado por la palabra y que rechaza la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo lo quiere lavar, no tiene parte en el reino de Cristo. Qué tremendo esto, hermanos, ¿verdad? ¿Sabe qué se necesita para venir a escuchar la palabra de Dios? Humildad. ¿Sí o no? Porque los humildes son los que se acercan con corazón sencillo a Dios para poder recibir su palabra y poder ser limpios por ella. ¿Ven? Pedro podía perder su parte con el Señor si no era lavado. Amén.
Hermanos amados, hay creyentes que empiezan a servir, óigame esto, hermano, y fungir como ministros sin haberse lavado. Ellos empiezan a morir espiritualmente, aunque a veces sea lentamente la purificación que recibimos en la fuente. Óigame esto, hermanos amados, nos prepara para dejar a un lado nuestras buenas ideas y hacer lo que Él dice. Ya vosotros, dijo Jesús, estáis limpios por la palabra que habéis oído. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un cristiano se deja limpiar por la palabra de Dios, ya alcanzó un nivel de espiritualidad grande, alto, ya no se queja por los mensajes, ya no se queja, hermanos amados, porque lo vean mal, ha crecido espiritualmente y por la palabra, hermanos amados. ¿Y de qué nos habla esto, hermano? Que está listo para hacer la obra de Dios en toda área. Está listo para ser líder, está listo para ser pastor o pastora, está listo para servir a Dios en la área que Dios lo ponga. Amén. ¿Por qué? Porque ya está limpio por la palabra que ha oído. Amén. Las palabras que el Señor nos habla son espíritu y vida. Juan 6, 63, hermana Lorena, léamelo rápido, por favor. Juan 6, 63. Las palabras, óigame esto, hermano, mire, si nosotros nos metiéramos en la mente y el corazón que la palabra de Dios es vida, no nos quejaríamos de oír los mensajes de Dios. Mire, da tristeza, y esto es una gran verdad lo que voy a decir en esta tarde, da tristeza que las iglesias prefieran oír los mensajes de otros predicadores que de los predicadores que en la iglesia los conocemos. Porque por los resentimientos que hay, amén, por las discordias que hay entre los hermanos en las iglesias evangélicas, Satanás ha minado nuestra mente y nuestro corazón, amén, iglesia. Y a veces decimos, no queremos oír al predicador o la predicadora tal, porque no me gusta cómo predica, no me gusta cómo se expresa, o decimos, no vive la palabra. Ese juicio le toca a Dios, y el predicador ya se examinó y ya se fue sincero delante de Dios. Créame lo que la palabra va a ser efecto y va a ser lo que Dios quiere que haga, porque no va a regresar vacía. ¿Ven? ¿Qué dice, hermanos amados? La Biblia, hermana Lorena. El Espíritu es el que da vida. Oiga. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vale. Se da cuenta que el Espíritu es el que da vida por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Amén. Jeremías 2:13, hermana Vanessa. Pero vamos a ver, en la fuente de bronce recibimos la palabra que nos juzga. Amén. Nos escudriña y nos limpia. Mire, la palabra es tres cosas. Nos juzga, nos escudriña y nos limpia. Para recibir necesitamos acercarnos a Dios, porque Él es la fuente de agua viva. Jeremías 2:3, hermana. Juan 5:37, hermana Miriam. Para terminar ya, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Léalo. Porque los malos ha hecho, porque los Jeremías 2:13. males ha hecho mi pueblo, me dejarán a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ay, porque se da cuenta, hermano, porque como dice Dios que Él es fuente de agua viva. Amén. Los fariseos estudiaban mucho la Escritura, y eso es bueno, pero no debemos de olvidar la comunión con Cristo, sin la cual no recibimos, sin la cual no recibimos sus palabras de vida. Juan 5:37, 40, hermano. 40. Ya casi terminamos. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis
no la entendían, Sí, amén. ¿verdad? Y así en estos tiempos hay muchas religiones, leen la Biblia pero no la entienden. Cierto. Amén, iglesia. Amén. Nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué, hermanos amados? Porque tenemos la gracia del Espíritu Santo y esa gracia nos ayuda a que podamos discernir su palabra y podamos entenderla, hermanos amados, y que podamos un poco vivirla, digamos, practicarla. Amén. Porque uno no puede solo predicar la palabra si no la vive también, si no trata de ponerla en práctica. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Santiago dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Así es la persona que no pone, que solo es oidor de la palabra pero no hacedor de ella. Amén. Hermanos amados, por eso que cuando usted dice esto es delicado, es cierto, es delicado. Pero la base fundamental para vivir la palabra, ¿sabe cuál es? Mantenerse limpio de cualquier pecado mortal. Amén, aleluya. Amén. Cualquier pecado mortal, porque de ahí los otros pecados nadie nos salvamos, hermano. Amén. Porque por eso es que no hay gusto ni tan siquiera uno. Y también la palabra de Dios dice, hermanos, claramente, hermanos amados, que si alguno dice que no peca, es mentiroso. Y ya hace mentiroso a Dios. Amén. Pero si alguien se guarda para Dios de cualquier pecado mortal, Dios le honra. El pasaje anterior nos muestra que vernos en el espejo de bronce no es suficiente. Para ser limpiados necesitamos oír y obedecer lo que el Señor nos indique. Amén. Que el Señor le bendiga, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Esa es la fuente de bronce. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a